Bueno, entonces las funciones trigonométricas las voy a nombrar primero y ya luego vamos a ir viendo cuáles son sus derivadas. Las funciones trigonométricas son las siguientes. Bueno, ¿de dónde parten? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿De dónde parten? Las funciones trigonométricas parten de un triángulo, ¿sí? Y este triángulo tiene algunas características. Se le reconoce un ángulo, ¿sí? En el ángulo, el lado que está opuesto al ángulo se llama cateto opuesto, el lado, perdón, que está cerca al ángulo se llama cateto adyacente, y tenemos a la hipotenusa, que es el lado más largo. Esto solo es aplicado para triángulos que son rectángulos, que significa que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, todas las relaciones entre los lados. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, hacer todas las combinaciones posibles. Si tengo tres elementos, o sea, si yo tengo este de aquí y este de aquí, ¿de cuántas formas puedo relacionarlos? Bueno, en división. Solo en división, no en multiplicación. Entonces, pues yo puedo decir, por ejemplo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a poner así. Cateto opuesto, así, entre hipotenusa. Puedo poner, por ejemplo, cateto adyacente. Sea es cateto adyacente. Sobre hipotenusa, también puedo decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá tenemos ya tres relaciones. Ahorita vamos a poner quiénes son. Y puedo poner las inversas. O sea, también puedo decir, bueno, pues hipotenusa sobre cateto opuesto. Y también puedo poner hipotenusa sobre cateto adyacente. Y también puedo colocar cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, las inversas. Decir inversas es que es la operación contraria. Y entonces, para el primer lugar, el primer caso, el cateto opuesto sobre la hipotenusa se le conoce como el seno del ángulo. Por eso las funciones trigonométricas tienen que ir pegadas siempre a un ángulo. Entonces no las podemos dejar solitas. Cateto adyacente entre hipotenusa pues va a ser el coseno del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente va a ser la tangente del ángulo. La hipotenusa entre el cateto opuesto es el inverso del seno. Entonces el inverso del seno es, vamos a poner, la cosecante del ángulo. La hipotenusa entre el cateto adyacente es el inverso del coseno, que sería la secante. Y el cateto adyacente entre el cateto opuesto es el inverso de la tangente, que sería la cotangente del ángulo. Ahí está. Entonces ahí tenemos seis funciones trigonométricas, pero las principales son tres, porque en base a esas tres podemos hacer todas las demás. Sí, podemos obtener todas, 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 todas. Entonces, las funciones trigonométricas pues sí tienen un papel bien importante en matemáticas, porque hay muchos fenómenos en el entorno del ingeniero en donde los modelos matemáticos se tienen que resolver con funciones trigonométricas. Si nosotros, por ejemplo, mmm, no sé, la corriente, ¿no? Por ejemplo, queremos encontrar una expresión que modele el funcionamiento de corriente, muy posiblemente tengamos que representarlo en función de una función trigonométrica. Bueno, listo. Entonces tenemos senos, cosenos, tangentes, cosecantes, secantes y cotangentes. Entonces vamos a ir obteniendo las derivadas de cada una de la función. ¿Sí? Recuerden que el término derivada significa lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Es la definición que siempre nos dan de una función, de una derivada. Vamos a poner esto así y voy a ver si puedo dibujar una función trigonométrica. Vamos a subirlo por acá. Ah, sí, bueno, no salió como quería, pero pues ahí está, expresa una función de tipo senoidal. Y entonces, al decir que estoy derivando, la función es f de x. O sea, f de x es todo el caminito que me va a describir esa s que yo hice ahí. Entonces, decir, deje nada más, pongo mi croquis bien.
Esto es x, esto es y, menos x menos y. Entonces, decir derivada significa que nosotros vamos a generar líneas que son tangentes a la curva. Imagínense como un carrito de montaña rusa. El carrito de montaña rusa prácticamente siempre va tangente a la curva. Estamos hablando de un solo carrito, ¿no? Si ya tenemos un chorro de carritos, pues ya agarran la forma de la curva de la pista. Pero imagínense uno solo, que es completamente un cuadrito, entonces no puede ir con la forma de la curva, o sea, va tangente. Y significa que solo va a pegar en un solo punto. O sea, una sola llantita. A ver, este era roja. O sea, una sola llanta va a pegar específicamente en un punto. Y entonces significa, ¿sí? En cuestiones matemáticas, que esa línea, si yo por ejemplo quiero calcular el ángulo de inclinación de esta línea, pensemos este ángulo, así, entonces la tangente del ángulo es igual a la pendiente. Y esto es igual a la derivada en ese punto, por supuesto, vean. O sea, exactamente en ese puntito, imagínense que aquí es el valor a. Entonces es la derivada de esa función en a, así. Es una forma en que nosotros podemos interpretar a la derivada. Por ejemplo, si yo me muevo, no sé, voy a poner una línea. Vamos a suponer que ahora estamos por acá. Ahí más o menos. Y entonces, pues el puntito que toca a nuestra curva está aproximadamente por acá. Es tangente porque solo lo toca en un solo punto. ¿Sale? O sea, a eso se le llama tangente. Imagínense que ahora acá es el punto B. O sí, el B respecto al eje X. ¿Sale? Entonces, si es la función f de x, este puntito, si yo quiero trazar la pendiente, imagínense aquí, esta es una línea horizontal que es paralela al eje X. Vamos a poner ahí. Es que ya casi quedó este a 90 grados, a 0 grados. Entonces imagínense, este ángulo de acá, este ángulo, si yo le quiero sacar la tangente, entonces la tangente de ese nuevo ángulo lo voy a poner teta 1, así, es igual a la pendiente. Y esto es igual entonces a la derivada de la función en el punto B. Entonces, esta es una forma de interpretar a la derivada desde el punto de vista geométrico. Entonces, vean cómo la línea va cambiando. Y ese puntito, imagínense que se va deslizando sobre la curva. Entonces, la línea va cambiando de posición. Hay veces que se va a inclinar hacia la derecha, hacia la izquierda, o no va a tener inclinación. Cuando llega a la parte más elevada de la montaña rusa, esta línea tiene un ángulo cero. Eso en un futuro nos va a servir para poder resolver algunos problemas. Entonces, no lo olviden. Bueno, entonces ya recordamos más o menos qué es la derivada, ¿sí? ¿Cómo se interpreta la derivada? Como una tangente de una curva en un punto dado. ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas? Vamos a ir con la función seno. Entonces voy a poner, si yo tengo la función seno, si f de x es igual al seno de un ángulo, ¿sí? Voy a poner una u, mejor, una u. Así. U significa que va a ser una función, vamos a poner en términos de x. O sea, u está en términos de x. Voy a poner fórmulas ya más generalizadas. Ahorita lo van a ir viendo cómo funciona. Entonces, si f de x es igual a seno de u y u es una función en términos de x, entonces la derivada va a ser la siguiente. Vean, vamos a poner entonces vamos a poner la derivada de x, ¿sí? Sería coseno de u por la derivada de u, así. Esta sería la fórmula. Por eso lo puse así en términos de u. Recuerden que si nosotros tenemos u así, derivada de u, significa que estamos derivando a u con respecto a la variable, en este caso es x, así. Y entonces puedo yo poner
eh, la fórmula. En los libros, por ejemplo, en los libros lo van a encontrar de esta manera. Lo voy a poner en rojo. Vamos a poner 1 punto. Bueno, ahorita lo acomodo. En los libros lo van a encontrar así, por ejemplo, te ponen f de x es igual al seno de x, así. Entonces la derivada de la función es igual a coseno de x. O sea, la derivada del seno de x es coseno de x. Y ya, así te lo ponen en los libros. Pero, por ejemplo, si el seno de x cambia, por ejemplo, si tengo seno de 3x, ya no es coseno de 3x. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula que tengo acá arriba, vamos a poderlo resolver como que de mejor forma. Entonces, algunos libros vienen así, como están en la parte de rojo. Entonces, les digo que siento que no es una fórmula que esté completa. Ahorita tampoco cambia demasiado. Entonces vamos a poner acá, vean, 1 punto, así, listo. Entonces vamos a poner un ejemplo acá. Y voy a poner precisamente la del seno de x primero. Entonces, identificamos, voy a poner acá, por ejemplo. Ejemplo 1. Vayan tomando fotos, ¿no, porfa? Y lo mandan al grupo. Lo vamos a poner así. Entonces, ejemplo 1. Si f de x es igual al seno de x, así, vean, así. Entonces vamos a encontrar, vamos a poner aquí, encontrar a la derivada de x. ¿Sale? Aquí, esto le vamos a poner por el momento que significa encontrar. Ahorita nada más. O bueno, si lo quieren escribir, pues ya, escríbanlo, ¿no? Entonces, ya quedó choco. Bueno, no importa. Entonces, identificamos, vamos a la fórmula. La fórmula me dice, bueno, la derivada de esa función es coseno de u por la derivada de u. Entonces voy a identificar quién es u. En este caso, u es lo que está dentro de la función, que es x. Entonces, u es igual a x. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a x, porque sería esto, como si aplicáramos este de acá, es 1. ¿Va? Así. Y dices, bueno, pues es un 1. Entonces, la derivada, la vamos a poner aquí. Voy a poner, por lo tanto, entonces la derivada, la fx' es igual a ¿quién? La fórmula dice coseno. Ponemos coseno de u, o es x, por la derivada. La derivada es 1. Entonces coseno de x por 1, pues coseno. Coseno de x, así. Y ya. Por eso les digo que el libro nada más pone coseno de x. Pero en realidad sí es una derivada de la función. ¿Va? Entonces voy a poner otro ejemplo. Ejemplo 2. Y vamos a poner ya no un seno de x, sino que ya va a haber una función un poquito más compleja dentro de x. Vamos a poner acá, ejemplo 2. Ejemplo 2. Y voy a jalar mi fórmula. Bueno, mi fórmula es esto. Control C. Lo vamos a pasar por acá. Hasta acá, ¿no? De este lado para que no nos estorbe. Lo ponemos ahí. Listo. Y entonces va a ser f de x es igual al seno de 6x. Así nada más, ¿va? Entonces tenemos que encontrar su derivada. Bueno, entonces pues vamos a irnos a nuestra fórmula y primero identificamos quién es u. Entonces u es igual a lo que está dentro de la función trigonométrica, que sería seno, el 6x. Entonces aquí inmediatamente ponemos la derivada. La derivada de 6x con respecto a x es 6. ¿Sale? Listo. Y ya, lo que tenemos que hacer es ordenar otra vez todo. Entonces la derivada de x, copiamos, sería coseno de u por u', y en este caso es 6. Entonces en este caso, vean que el 6
está multiplicando la función trigonométrica y no podemos multiplicar el 6 por 6x. O sea, que digan 36x, eso no se puede. Pero el 6 sí puede ir como coeficiente y dejarlo así, 6 coseno de 6x. Así. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido la fórmula que algunos libros nos dan, por ejemplo, de la función trigonométrica del seno, si nos dicen seno de x, la derivada es coseno de x, va. Y entonces podías pensar que si la función es seno de 6x, su derivada es coseno de 6x, pero no. La derivada del seno de 6x es 6 por coseno de 6x, porque el 6 es la derivada de lo que se encuentra en la parte de adentro, ¿sí? Entonces voy a poner una más. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 3. Así. Y entonces la función la voy a poner aquí. F de x es igual al seno de x cuadrada. Bueno, x cuadrada. Voy a poner otra cosa, pero así, empezamos así. Luego vamos a irla complicando. Bueno, listo. Entonces, lo que queremos encontrar entonces es la derivada. Y vamos a poner aquí que pues queremos encontrar a la fx, a la f' de x. Si ya después quiero evaluar un valor, pues ya lo evaluamos. Y tendríamos la tangente de un ángulo, así como lo que hicimos aquí en la gráfica. ¿Sí? Si es el punto B, sustituimos el valor, no sé, un número. Si es antes del cero, pues igual, ¿no? Y es que podemos encontrar esos valores de la función. Y entonces u es igual a lo que está dentro de la función trigonométrica, que sería x cuadrada. Entonces en la parte de aquí enfrente vamos a poner la derivada. La derivada de x cuadrada ya sabemos que es 2x, que son de las primeras derivadas que vimos. Por eso aprenderse bien esas que ya vimos antes nos van a servir ahorita y nos van a facilitar muchas cosas. Y ya sabemos que la derivada es 2x, entonces pues vamos a ordenarlo. Entonces la derivada de la función es igual a coseno de u es x cuadrada, hay que usar los paréntesis, por u', y la u' es 2 por x. Y lo mismo que hace rato, no puedo multiplicar 2x por x cuadrada, no se pueden juntar, porque x cuadrada está dentro de la función trigonométrica, entonces 2x no puede entrar, ¿sí? Entonces lo único que podemos hacer es acomodar y dejar 2x por el coseno de x cuadrada, ¿sí? Posteriormente, o sea, traten de ver cómo de derivada, cómo al derivar la función se transforma, ¿no? Entonces, cuando vayamos viendo el tema de integración, va a ser lo contrario. Imagínense que alguien nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Integra esto, integra 2 coseno, vamos a poner 2 coseno de x cuadrado respecto a x. Y alguien me decía, en la torre, no manches, se ve bien difícil. Significa que de integrar es lo contrario a derivar. Si tú ya derivaste algo, si lo integras, regresas a la función original. Entonces la integral del 2x coseno de x cuadrada, pues va a ser seno de x cuadrada. Así, ¿va? Si yo quiero volver a llegar a esto, nosotros derivamos. ¿Sale? Derivamos. Y si yo quiero llegar a esto, nosotros integramos. Así. Es un símbolo como de ese. Sí, entonces recuerden que la integración es una operación opuesta a la derivación, ¿no? Como la suma y la resta. La suma es el opuesto a la resta, y la multiplicación a la división, las potencias a las raíces, etcétera, ¿no? Entonces, si quisiéramos integrar esto, pues nos va a dar seno de x cuadrado. Va a haber un método para resolverlo, pero si empezamos a ver cómo es que están funcionando las derivadas, nos va a ayudar mucho para entender cómo funcionan las integraciones. No vamos a aprendernos todos los ejemplos, ¿no? Pero sí hay una como lógica, ¿no? De funcionamiento. Lo voy a poner por acá. Este no es parte del problema. Listo. Entonces ya tenemos. Vamos a ponerlo aquí en rojo. ¿Sale? Data extra. Entonces, 2 es la función
f de x igual a coseno de u. Lo voy a dejar en u, ¿sale? Ya sabemos que u es una función que puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u. Y ya. Esa es la fórmula. ¿Sale? Entonces, pues ya más o menos ya vimos y ya sabemos cómo vamos a irlo ordenando. Lo voy a poner así, porque van juntas. Tengo la función coseno y como es su derivada. Entonces aquí vamos a poner los ejemplos. Entonces ponemos ejemplo uno otra vez. Bueno, para coseno. Y entonces vean, si f de x es igual a coseno de 10x, ¿sí? Entonces vamos a encontrar su derivada. La derivada entonces vamos a poner, hay que identificar quién es u. Ya sé que es un coseno, entonces ya sabes que es una función trigonométrica. Entonces u es lo que se encuentra dentro de la función trigonométrica y de preferencia póngalo aquí enfrente porque toman muy rápido la derivada. La derivada de 10x, entonces va a ser 10, ¿sí? Esa también fue una fórmula que vimos de las primeras. Entonces la derivada, vamos a poner acá, la derivada de la función es igual a ¿quién? Sigo mi fórmula. Número 1 menos el seno de u. Entonces el seno de u es 10x, ¿sí? Por la derivada de u que sería 10. De nuevo no puedo multiplicar el 10 por 10x, no puede entrar. Entonces reacomodando me quedaría 10 menos, bueno ya puse menos 10 por el seno de 10x. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, la función trigonométrica siempre conserva su ángulo. Allá era coseno de 10x y acá se volvió seno de 10x. Entonces no va a cambiar, eso no cambia. Va, entonces vamos con otro ejemplo 2. Ejemplo número 2. Y vamos a poner lo siguiente, vean. F de x es igual al coseno de e a la x. Así. Entonces dices, chales, en la... Ah, ya vimos derivadas de e a la x. Ya, ¿verdad? Exponenciales que ya me acordé. Sale, entonces vean, y dices, chale, ¿no? O sea, está muy raro, ¿no? Pero pues igual, vamos a... el momento que identificamos que es una función trigonométrica, pues nada más usamos la fórmula. Entonces tenemos que encontrar su derivada. F de x. Esa va a ser la misión, ¿no? Encontrar la derivada. Entonces, pues identificamos quién es la u. Y la u es la parte que está dentro de la función trigonométrica, que sería e a la x. Y entonces, la derivada de e a la x, o sea, la u' es igual a quién? A e a la x. Por eso puse e a la x. Si fuera e a la 2x, la derivada es 2e a la 2x. ¿Sale? Esta también ya la vimos. Nada más ahí denle una repasada de cómo se deriva esa función. Listo, ya quedó. E a la x siempre va a ser e a la x. Y entonces, si yo pongo la derivada en la parte de abajo, esto es igual a menos el seno de u, así dice la fórmula, por la derivada de u, que sería e a la x. Entonces dices tú, bueno, pues e a la x. El profe dice que no se pueden multiplicar esta función trigonométrica con lo que está ahí adentro, entonces lo voy a reacomodar y quedaría e a la x por el seno de e a la x. Y cierro los paréntesis, porque sí debo poner donde engloba la función trigonométrica. Siempre que pongan funciones trigonométricas hay que usar paréntesis. Y listo. Esta entonces sería la solución. Les digo, si en un futuro les tocara, ¿no?, integrar, que no sé, alguien dijera, a ver, ¿cuál es la integral del seno de e a la x con respecto a x? Entonces, bueno, pues me acuerdo, ¿no? Que la derivada del coseno de e a la x daba todo eso. Entonces, la solución de esto es coseno de e a la x. Listo, profe, sale, 10, exento. Pero si no, extra, recurso. Sale, entonces, ay, casi se me cae mi esta onda. Sale, pues, entonces, vamos a ver. Vamos a poner coseno de 3x cuadrada más
2e a la 2x, así, ahí está. Ah, ese ya está más grande, ¿no? Pero les digo, no tenemos que alarmarnos cuando ya más o menos sabemos interpretar la fórmula, ¿sí? A veces la alarma, ¿sí? O el caos viene cuando no entendemos la lógica de cómo funcionan las fórmulas. Lo voy a poner por acá. Y entonces es donde ya te vuelves loco y todo eso. Y entonces dices, bueno, ahí está, el profe me puso esta expresión. Sé que es un coseno, entonces la fórmula debe ser esta que está acá, ¿no? Está ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a resolverlo. Recuerden que lo que tenemos que encontrar es la derivada de la función, o sea, la f' de x. Entonces, vayan tomando fotos, ¿no? Y para que los otros que no tienen internet vayan apuntando. Y entonces identificamos quién es u. Entonces tú dices, bueno, pues la u es todo lo que está dentro de la función trigonométrica, que va a ser 3x cuadrada más 2e a la 2x. Ahí está, ¿no? Y entonces ya dices tú, bueno, pues aquí enfrente voy a poner la derivada de eso. Y la derivada de eso es derivar 3x cuadrada primero. La derivada de 3x cuadrada, acuérdense que el exponente multiplica el coeficiente y sería 6x más la derivada de 2e2x. Acuérdense que la derivada de e a la u, lo voy a poner acá, vean. Acuérdense que la derivada de e a la u, así, ¿sí? Esta es de fórmula de la otra que ya habíamos visto, es igual a e a la u por u', ¿sí? Entonces imagínense que nada más estuvieran resolviendo esta función por aparte. Entonces su propia u de e es 2x, la derivada de 2x es 2, entonces sería 2 por el 2 de la derivada que multiplica a e a la 2x. Y entonces esto sería 6x más 2 por 2, 4, 2x. Y esta sería la derivada de esa función. Repito, les digo, traten de volver a repasar las otras que hemos visto porque eso nos va a ayudar. Sale, ya está. Pues ya tenemos todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reacomodar, ¿no? Dices, bueno, pues ya resolví la derivada. Pues voy a acomodar. La derivada dice, la derivada del coseno es menos. Ponemos menos seno de u. La u es 3x cuadrada más 2e 2x. Listo. Por la u' o la derivada de u. Y ya tenemos que la derivada de eso es 6x más 4e 2x. Listo. Entonces acomodamos nada más. Podemos multiplicarlo, ¿eh? Aquí sí tenemos un binomio. Esto de acá es un binomio. Y podría dejarlo, vean. La primera forma en la que yo podría dejarlo sería así. 6x más 4e 2x. Que multiplica al seno de 3x cuadrada más 2 e2x. O lo puedo dejar también así. Mira, sería menos 6x por el seno de 3x cuadrada más 2e2x menos, por el menos que está afuera, 4e2x por el seno de 3x cuadrada más 2e2x. Eso también funciona, cierro paréntesis. Entonces, esta parte de aquí es la misma que esta parte de acá. Va, solo que multiplica el binomio por el término trigonométrico. Entonces es álgebra. Al final del día esto es álgebra. ¿Va? Entonces hay que repasar sus clases de álgebra. Vamos a poner... Ahí está. Sale, entonces vamos con la función tangente. Tangente de u. Y la fórmula esta está. F' de x es igual a secante cuadrada de u por la derivada de u. Y al final recuerden que la u' la reacomodamos al inicio. O si ustedes quieren poner de fórmula u' por secante cuadrada de u, pues igual. También está bien porque ya está acomodada. Y bueno, y entonces el ejemplo va a ser tangente de menos 10x cuadrada. Entonces vamos a encontrar la f' de x. Sale, primer paso, identificar a u. Identificando a u sabemos que u es menos 10x cuadrada. O sea, es menos. Inmediatamente enfrente colocamos a la u'. Y en este caso pues lo podemos resolver mentalmente. Derivada de 10x cuadrada sería 20x porque el exponente se baja, recuerden multiplicando, y el 2 pierde una unidad, entonces quedaría menos 20x. Y ya, lo único que tenemos que hacer es
reestructurar nuestra derivada y ponemos secante, dejen escribo secante de u, pero es secante cuadrada, entonces el cuadrado va aquí, vean, el cuadrado va afuera. Entonces la u es menos 10x cuadrada. ¿Sí? Porque a veces que ponen el cuadrado acá arriba, por ejemplo, y esto muchas veces se interpreta que lo que se está elevando al cuadrado es lo que está dentro de la función, que sería menos 10x cuadrada. Entonces normalmente en los libros el cuadrado lo ponen antes del paréntesis, arribita de la función trigonométrica. Así por ejemplo, como dice secante cuadrada de u por la derivada, entonces sería menos 20x. Y ya, hacemos un reacomodo y nos quedaría 20x por secante cuadrada de u, que sería menos 10x cuadrada. Ahí está. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer el ejemplo 2 lo vamos a resolver, pero no con no con la derivada. Lo vamos a resolver por otro método. Vamos a poner aquí ejemplo 2. Ejemplo 2. Les digo, al final del día debemos tener muchas alternativas para resolver problemas. Vean, la función va a ser tangente de 5x. Así, ¿no? Ya más o menos sabemos. Si alguien nos dijera, oye, ¿cuál es la derivada de la tangente de 5x? Pues tú ya mentalmente dirías, a ver, la derivada de 5x es 5. Entonces 5 por secante cuadrada de u. Entonces tú dirías 5 secante cuadrada de 5x, profe. Joder, mentalmente, ¿no? Y dirías, ah, no manches, es bien chido. Entonces vean, solo es aprenderse la función trigonométrica. Vean, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo divido el seno entre el coseno, yo también puedo obtener la función trigonométrica de tangente, porque pasa lo siguiente, vean. Seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es igual a tener lo siguiente. Seno del ángulo dijimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno del ángulo dijimos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si de aquí aplicamos la ley de la semita, ¿no? Para ustedes, ¿no? Torta para los defeños. Ah, no, ya no se llaman defeños, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, sería cateto opuesto por la hipotenusa, aquí es multiplicación, y en la parte de abajo iría cateto adyacente por la hipotenusa. Entonces, hipotenusas se simplifican y nos quedaría que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si vamos a la tabla, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces sería tangente del ángulo. Entonces, tangente del ángulo también es igual, es equivalente al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. ¿Va? Esa es una identidad trigonométrica. ¿Sí? Si yo tengo un seno entre coseno, puedo sustituir todo eso por una tangente que tenga el mismo argumento, sí, que es el ángulo. Entonces, vean, si yo tengo esto así, eh, el seno es la función trigonométrica. Función trigonométrica. O sea, esto. Y esto que está acá adentro se llama ángulo o también se llama argumento. ¿Sale? De trigonometría. Ahí está. Este es el argumento, es lo que está dentro de la función trigonométrica. Entonces ya vimos que es igual a la tangente. Lo voy a resolver por ese camino. Vamos a irnos hasta nuestro problema que dejé por acá. Aquí está. Bueno, así. Así. El punto es tener alternativas. Y entonces alguien dice, imaginemos que Iván no está resolviendo el examen y dice, bueno, dice el profe que encontremos la derivada de la tangente de 5x. Pero pues no usa la fórmula porque dice está bien fácil. Y yo quiero demostrar pues que soy muy inteligente. Entonces lo que hace Iván dice, bueno, pues voy a irme por este camino para sorprender al profe. Y voy a poner, vea profe, la tangente de 5x es igual así al seno de 5x sobre el coseno de 5x. Y entonces Iván dice, entonces mi función f de x es igual, bueno, imagínenselo pero con su acento de allá de su tierra, coseno de 5x, así, ¿no? Entonces yo tengo un cociente de dos funciones y recuerden que la derivada
de un cociente de funciones u sobre v con respecto a x es igual a u' por b menos b' por u sobre b cuadrada. Esta es una u, así, ¿sale? Y entonces dice Iván, y vea, profe, este de aquí arriba le puede llamar u y este de aquí abajo le puede llamar b. Ah, sí, es cierto. Y entonces podemos poner aquí abajo que la u es igual al seno de 5x, profe. Y enfrente pues ponemos a la u', como usted nos había enseñado. Y la derivada del seno de 5x es 5 coseno de 5x, tal cual ya lo vimos en el primer caso. Y la v sería coseno de 5x. Por lo tanto, profe, la derivada de b' es igual a menos 5 seno de 5x. Y ya, pues ya, yo diría, no, pues sí, estás en todo lo cierto. Y entonces Iván diría, vaya, profe, entonces usted le puede hacer así, ¿no? Le doy un tip para que dé sus clases. Ponemos toda la función, ¿no? O sea, vamos a utilizar esta fórmula, todo. Y entonces vamos a poner u', colocamos a u', entonces vemos que es 5 coseno de 5x. Sale paréntesis por la v, que es coseno de 5x, paréntesis. Menos b', que es menos 5 seno de 5x. Cierro los paréntesis, alargamos esta onda por u. Y la u es seno de 5x. Todo tiene 5x como argumento, vean. Coseno 5x, coseno 5x, seno 5x y todo eso. Y en la parte de abajo, vamos a poner b cuadrada, que sería coseno. Entonces sería coseno de 5x al cuadrado. Y ya, ¿no? Entonces Iván diría, profe, esto no se acaba aquí. Vea, le voy a enseñar unos trucos. Multiplicamos 5 coseno de x por coseno de x y quedaría 5, ¿sí? Por el coseno cuadrado de 5x, porque son la misma función, ¿sí? Entonces coseno de 5x por coseno de 5x es coseno cuadrado de 5x. Vamos con lo otro. Ojo, acá hay un signo menos, menos por menos se vuelve más, así. Y entonces, bueno, el 5 no tiene con quién multiplicarse y sería seno de 5x por seno de 5x, quedaría seno cuadrado de 5x. Y en la parte de abajo pues no pasa nada, tendríamos coseno cuadrado de 5x, ¿no? Y entonces pues todavía no termina, ¿no? Hay más trucos, diría su compañero. Entonces vamos a poner aquí el signo igual. El 5 lo puedo simplificar y dejarlo así, vean, 5. Y esto multiplica al coseno de 5x más el seno cuadrado de 5x. Y esto que está ahí entre los corchetes cuadrados es una identidad también trigonométrica, es una identidad pitagórica. Entonces diría Iván, vea, profe, cada vez que usted tenga un coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del ángulo, esto es igual a 1. Si ustedes en sus calculadoras, por ejemplo, hacen seno cuadrado de 45 grados más el coseno cuadrado de 45 grados, les debe dar 1. Y si en lugar de 45 es 60, seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 60 les debe dar 1. Y seno cuadrado de 1.000.000 más el coseno cuadrado de 1.000.000 debe dar 1. ¿Sale? Entonces, esta es una identidad. Vamos a poner aquí recordar, porque creo que ya también más o menos lo habíamos visto. Y entonces, esta expresión se transforma en 5. Bueno, aquí abajo quedaría coseno cuadrado de 5x. Y entonces todo ese relajo se transforma en un 1, así. Entonces quedaría 5 por 1, pues 5. ¿Sí? Y aquí abajo sigo teniendo coseno cuadrado de 5x. Ojo, ese 5 de allá arriba no se puede eliminar con el 5 de allá abajo. Que alguien dijera, y es que esto se cancela. No se puede cancelar. ¿Sale? Porque eso uno está dentro de la función o es argumento de la función trigonométrica. Entonces no hay forma, a menos que el 5 estuviera aquí afuera, ahí sí. Pero si está ahí adentro no se puede hacer. Y listo, ya tengo 5 sobre coseno cuadrado de 5x. Ahora, de nuestra tabla allá arriba, recordemos que yo les dije que algunas funciones son inversas.
Significa entonces, vean, que coseno, vean, el coseno es el inverso de la función secante. ¿Sí? Porque vean, acá tenemos, en coseno tengo cateto adyacente entre hipotenusa. Y en el secante, en la secante tengo hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, está lo contrario. Significa entonces que si ustedes alguna vez tienen 1 sobre coseno del ángulo, como es una función inversa, entonces esto es igual a la secante del ángulo. 1 sobre coseno del ángulo es igual a secante del ángulo, así. Y entonces si alguien tuviera 1 sobre coseno cuadrado del ángulo, esto es igual a secante cuadrada del ángulo. Porque son funciones inversas de acuerdo a la tabla que ya vimos. Entonces, aplicando eso, tú dirías por acá, bueno, Iván diría, vea, profe, entonces esto quedaría como 5 secante cuadrada de 5x. Listo. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos usado la fórmula para la tangente, que es la que tenemos acá, ¿sí? Tangente de 5x, la derivada de 5, x sería 5, entonces sería 5 secante cuadrada de 5x. O sea, llegamos a lo mismo, solo que de este lado, pues demostramos potencial este, cerebral, ¿no? Llegas a lo mismo y aplicas todo tipo de reglas, pero es igual, ¿no? Entonces, cuando tengamos funciones trigonométricas tenemos que observar si pueden ser resueltas directamente o por alguna transformación de una función trigonométrica. Entonces, igual no hay tanto problema. Bueno, vámonos con las otras tres funciones. Ya tenemos esta, vámonos con la función número 4. Vamos a poner 4. Entonces, si f de x es igual a cotangente de x, pero en este caso vamos a poner cotangente de u. La de arriba era tangente de u, este es cotangente de u, o sea, coseno de u sobre seno de u. Entonces la fórmula va a ser así. F, o sea, la derivada va a ser menos cosecante cuadrado de u por u'. Así. Y entonces pues vamos a poner un ejemplo. Pero ya pues ya más o menos ya está más claro. Ejemplo 1. Conexión inestable me aparece otra vez. Vamos a poner f de x es igual a cotangente de 30x. Así, ¿no? Entonces vamos a encontrar a la derivada. F' de x. Entonces, ¿quién es u? Bueno, es 30x, que es lo que está dentro del argumento. Ah, bueno, aquí es cotangente, puse coseno. Vamos a borrar este. Vamos a poner cotangente, así. Sale entonces 30x y enfrente pues pongo la derivada. La derivada de 30x es 30. Y listo, ya nada más acomodamos. Entonces la derivada de la función f de x es igual, la fórmula dice menos cosecante cuadrada de u, que es 30x, por la derivada, que sería 30. Entonces de nuevo yo no puedo multiplicar 30x por 30. Entonces nada más lo voy a acomodar. Menos 30 por cosecante cuadrada de 30x. Y listo. Resuelto. O sea, le vamos a derivar. Vamos a poner entonces la derivada. Vamos con la fórmula 5. Y esto va a ser, si f de x fuera la otra función, que sería secante. Secante de u. Así. Entonces cuando tengamos la función secante, su derivada va a ser lo siguiente. F, f' de x será igual a secante de u por tangente de u por u'.
ahí está. Sí está más extensa. Saben, sí está más... Pero les digo, no se entren en pánico y manéjenlas. O sea, vamos por pocos, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Y entonces, ejemplo uno, vamos a poner que f de x es igual a secante de x cuadrada. Así, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Pues la derivada. Lo que vamos a hacer es identificar a u primero. Decimos, bueno, u es lo que está dentro del ángulo, dijo el profe. Por lo tanto, aquí enfrente me dijo que yo ponga la derivada. La derivada de x cuadrada es 2x porque baja el exponente y al exponente se le resta 1. Y queda 2x. Listo. ¿Qué más falta? Ya, reacomodar la fórmula. Y entonces me dijo el profe que la derivada es secante de u, que sería x cuadrada, por tangente de u, que sería x cuadrada, por la derivada, que sería 2x. Igual, aquí volvemos a reacomodar y el 2x iría al inicio por la secante de x cuadrada por la tangente de x cuadrada. Y quedaría así. Y esa sería la solución. Entonces imagínense si en un futuro, cuando estén llevando cálculo integral, tengamos esto, ¿no? Que se les diga, a ver, deriven esta. Igual, o sea, se voy a colocar lo mismo. Integren. X cuadrada con respecto a x cuadrada, ¿no? Entonces, no, pues cuando lo ves, dices, no, profe, está bien difícil. Entonces, para científicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la respuesta de todo eso es de dónde partimos. Entonces, la respuesta de esto sería secante de x cuadrada. Así. Listo, profe, ya terminé, ¿no? Cuando diga Iván. Porque pues Iván se dio cuenta de que, profe, esta onda es la estructura de la derivada de la secante cuadrada. A mí no me engaña. Y listo, ahí está. Pongan mi 10 y 10, ¿no, Iván? 10 con honores, le hace una fiesta, un evento y todo eso, ¿no? Va. Entonces, ahí les digo, nada más hay que tener cuidado. Y vean, la secante sí nos da una estructura muy grande, pero pues es parte de la fórmula. Ya no se le puede hacer nada más. Entonces la dejamos así, ya, no le hacemos nada más. Y entonces, vamos con la última. Voy a poner ya nada más igual la fórmula. Ya saben que cómo está operando la fórmula. Vamos con la fórmula 6, ya para terminar. Vamos a poner, si la f de x es igual a la cosecante de u, ¿sí? Así, entonces la derivada, la fx' es igual a menos cosecante de u por cotangente de u. Chales, ya me marco otra vez conexión inestable. Esa es la red por u', así. ¿Listo? Entonces esta va a ser la fórmula. Ahí está. Y entonces pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner f de x, ejemplo 1. Entonces ponemos f de x es igual a cosecante de 3x cuadrada más x. Así. Vamos a poner así emocionante. Entonces ahí está en el examen, ¿no? Y dices, bueno, pues no me voy a alarmar. No, vamos a usar la fórmula. El profe dice que aquí yo ponga mi derivada, que es lo que voy a encontrar. Entonces identificamos quién es u. La u es 3x cuadrada más x. La u' es igual. La derivada de 3x cuadrada, 6x. Más la derivada de x es 1. Listo. Ahí está. ¿Qué me corresponde hacer? Acomodar todo ese relajo que está ahí arriba. Y entonces ponemos fx' es igual a quién? A menos cosecante de u, que sería 3x cuadrada x, por cotangente de u, que sería 3x cuadrada más x, por la derivada, que sería 6x más 1. De nuevo, reacomodamos, y sería menos, acá quedaría 6x más 1, que va a multiplicar todo ese relajo, que sería aquí es
cosecante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sería por cosecante de 3x cuadrada más x por cotangente de 3x cuadrada más x. Ahí está. Y entonces, si yo quisiera, acá en esta parte tengo un binomio. Entonces, si yo, aquí está factorizado. Pero si tuviera que desplegar todo el binomio, pues puedo poner, lo dejamos así, vean, menos 6x por la cosecante de 3x cuadrada más x por la cotangente de 3x cuadrada más x menos, aquí es un 1, menos por más, menos 1, pero pues ya el 1, pues no voy a poner 1, entonces ya nada más sería por cosecante de 3x cuadrada más x por cotangente de 3x cuadrada más x. Y entonces vean, ahí sí todo es todo un relajo, ¿no? Pero entonces imagínense, y eso, bueno, esa sería la solución. Aquí está, eso sería toda la solución. Entonces imagínense en un futuro de nuevo, un futuro un futuro alterno donde en una operación, ¿no?, de integración, es que bueno, esta es la solución de esto, ¿no? Ahí está. Entonces imagínense que entonces venga esto de examen, ¿no? A ver, chavos, me caen mal. Y integren esto, así, con respecto a X, ¿no? Y dices, no manches, pues en la torre, usted nos quiere reprobar, ¿no? Pero pues aquí viene de nuevo. Ahora Alfredo, ¿no? Alfredo ahí está tragando su quesadilla, ¿no? Sus manos todas sucias, así. Y dice, a ver, esta onda, no, profesor, esta onda tiene truco. La integral de esto, la integral de todo esto es coseno de 3x cuadrada más x. Va un más c, así, pero pues ya, ahí ya no importa, ¿no? Y entonces ya, con que Alfredo diga, profe, ahí está la solución. No, pues sí, 10. Igual se le hace un evento allá en el Zócalo. Y ya se le da un reconocimiento. Y listo, chavos.